Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Josmar Emanuel Hernández Grimaldo y me da un gusto que hoy nuevamente te estés pasando por aquí. Estaremos tocando un tema muy interesante, un tema acerca sobre la oración y las peleas espirituales, las batallas espirituales entre ángeles y demonios. Cómo tú al momento que haces una oración, pues empieza un combate espiritual increíble que nosotros con estos ojos, digamos que naturales, estos ojos materialistas, no percibimos, pero están ahí, están día tras día. Los ángeles son seres que Dios los creó para un propósito. No creas que se encuentran en el cielo tocando arpas. Los ángeles tienen un propósito. Dice la Biblia que existen millones de millones de millones de ángeles. El apóstol Juan lo escribió como millares de millares de millares de ángeles. Date cuenta que también en la visión que tuvo el apóstol Juan sobre aquel lugar, dice que, que Juan alcanzaba a ver hasta donde sus ojos pudieran la cantidad de ángeles, date cuenta. Entonces son ángeles, ángeles tras ángeles, son millones de ángeles los que Dios ha creado. Estos millones de ángeles, Dios conoce sus nombres, Dios conoce cuál es su propósito en la tierra, Dios conoce para qué fueron creados, y cada uno de ellos tiene un nombre. Cada ángel tiene un nombre y cada ángel tiene una tarea distinta, perdón. Cada ángel tiene una tarea distinta. Algunos son combatientes como el arcángel Miguel, otros son mensajeros divinos como Gabriel. Dios creó a millones de ángeles. Cada ángel tiene un propósito. Cada ángel Dios le asigna una tarea. Te ponía de ejemplo a Miguel, que de hecho el nombre Miguel significa quien como Dios. Miguel es un ángel, digamos, o arcángel guerrero especial de Dios. Dios siempre lo vemos que lo encomanda misiones de enfrentamiento. A Satanás se la ha enfrentado en varias ocasiones, al mismo Lucifer, aquel que se rebeló en contra de Dios, pues Miguel lo ha enfrentado, no en una, sino en dos, incluso en tres ocasiones lo ha enfrentado. Y es interesante todo esto, cómo hay ángeles que cada uno tiene una tarea diferente. Por ejemplo, hay otro que muchos no lo toman como un ángel, pero otro sí, se llama Rafael. Pero bueno, ya es otro tema, Rafael, ¿sabes? El día de hoy me voy a centrar en el tema de la oración. Te digo, al momento que tú haces una oración, pues muchas veces tú te preguntas y dices, ¿por qué mis oraciones no son contestadas por Dios? ¿Por qué Dios, pues ahora sí digamos, no contesta mis oraciones? Pero lo que tú no sabes es que hay una pelea espiritual gigante, hay una pelea espiritual impresionante. Como te decía, cada ángel tiene una tarea. Por ejemplo, Miguel es catalogado como un ángel, un arcángel combatiente, un arcángel guerrero de Dios, perdón. Un ángel que se ha enfrentado a Satanás en distintas ocasiones, las cuales él ha sido vencedor. Una por el cuerpo de Moisés, otra cuando los expulsó del cielo a él y a sus ángeles. Te digo, cada ángel tiene una tarea. Miguel se cree que por la palabra, por el significado y por lo que nos da a entender la Biblia, es un arcángel encargado de un grupo de ángeles, de ejércitos de ángeles que se encargan de salir al combate. No creas que los ángeles están en el cielo tocando arpas, están, pues ahora sí como nos los pintan por ahí. Los ángeles son seres totalmente, actualmente desconocidos para los seres humanos. ¿Por qué? Porque poseen una fuerza y una espiritualidad aún mayor que el ser humano, aunque cuando seamos justificados y lavados por el poder de Cristo y resucitados, seremos semejantes a los ángeles, incluso se nos dará la dicha de juzgar a los ángeles en el Apocalipsis. Pero actualmente un ángel obviamente le gana tanto en fuerza y en gloria a los seres humanos. Recuerda que los ángeles que están con Dios no son pecadores y la Biblia da claros ejemplos de que los ángeles, digamos que tienen ahorita más fuerza que el ser humano. Un ejemplo está con el ángel que acabó con un ejército de 185,000 soldados que vemos en Segunda de Reyes. Date cuenta, acabó con un ejército de Sennacherib.
Dios encomendó a este ángel para que librara a su pueblo y pues acabó así. Dice la Biblia que una noche aconteció, dice el texto, hasta me lo sé de memoria, y aconteció que aquella noche un ángel de Dios apareció y acabó con el ejército de 185,000 soldados. Esto lo puedes leer tú en el libro Segunda de Reyes. Aquí voy a poner la cita bíblica para que vayas y lo leas. Y así es, los ángeles también son, digamos, que se mueven en distintas tareas, así como hay ángeles que son combatientes. También hay ángeles que son como médicos, como tú y yo tenemos, aquí en el mundo tenemos médicos, los cuales ayudan a la gente, que Dios bendiga a todos ellos. Y así Dios también tiene a sus médicos. Dios da autorización a estos ángeles para que bajen, y por mandato de Dios, no por mandato de ángel, porque eso también se considera de cierto modo pecado, porque por ahí surgió una doctrina la cual dice que tú tienes que hablar con tu ángel, que tu ángel sanador, que tu ángel esto y el otro. No, la Biblia prohíbe esto. El único que merece adoración y servicio es Dios. Esto lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Vayamos a la cita bíblica. Dice, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora solo a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es este texto que te acabo de leer? Bueno, el apóstol Juan, al momento que vio un ángel, pues él de ver tal gloria, se postró ante él y quiso adorarle al ángel, pero el ángel le contestó, no me adores a mí, yo no soy digno de recibir adoración, adora solamente a Dios, que Él está sobre todas las cosas. Aquí dice Jesucristo está sobre todas las cosas. Así que si está mal, pues a rendir algún tipo de culto a un ángel, porque no es bíblico, no es aceptado por Dios, y un ángel de Dios nunca va a aceptar una oración. Los que sí aceptan la oración son los demonios, los ángeles caídos que cayeron junto con Luzbel, Lucero, Lucifer, Satanás, el demonio, el chamuco, llámalo como tú quieras. Pero ahí está el punto, para que te pongas pues atento a esto y no vayas a caer en, digamos que en una mala doctrina. Ahora sí, básicamente. Ahora sí, sigamos a lo que estábamos. Ok, pues mira, mi querido hermano y hermana, muchas veces tú al momento que haces una oración, pues sientes tú en tu corazón que esa oración no llegó a Dios, sientes que no pasa del techo, ahora sí como, como dicen por ahí. Pero ¿por qué pasa esto? Y pues tal vez muchos hermanos o hermanas en Cristo se sienten mal, se ponen tristes, dicen, Dios, yo te llevo pidiendo esto y pero nomás no me contestas. ¿Qué sucede, Señor? ¿Por qué no me contestas? Pero lo que no entienden, lo que no entendemos muchas veces, les digo porque yo también estaba en este caso, es que las oraciones trascienden totalmente todo el espacio y materia. Por ejemplo, tú cuando haces una oración en tu casa, esa oración llega al primer cielo, que sería nuestro cielo que vemos día tras día, donde están las aves, las nubes y todo esto. Pasan ese cielo, pasan el segundo cielo, que sería el espacio, Marte, Júpiter, todos estos planetas en el universo, y llegan al tercer cielo, donde sería la concentración de Dios, donde está su Hijo Jesucristo, donde están los ángeles. Esta oración va trascendiendo totalmente todo, ¿sabes? Date cuenta, es como una flecha. Imagínate tú una flecha espiritual que va trascendiendo totalmente lo que hay, ¿sabes? Y esta oración, pues muchas veces no la hacemos con una cierta, no pedimos o sea, cuando tú haces una oración, por ejemplo, de una petición, nos conformamos con tan solo hacer una oración y ya está. Sin embargo, lo que Dios siempre pide es que tengamos constancia, sigamos constantes en el camino de Dios. No porque aceptaste tú a Cristo, no te garantiza de que si tú haces lo malo, te vas a salvar, porque ya aceptas a Cristo. No es así. El camino con Dios es día tras día. El apóstol Pablo siempre nos daba a entender esto, que dice que tenemos que llegar a la imagen del varón perfecto que es Cristo. O sea que tenemos que día tras día llenarnos de gloria, llenarnos de santidad.
El apóstol Pablo en uno de sus textos utilizó, digamos que una referencia muy interesante. Dice que da a entender el texto que tienes que ser como aquel que llega a una montaña, pero al llegar a la montaña, pues tú dices, ya lo logré, o sea, qué feliz me siento. Pero cuando tú estás arriba, ves otra montaña más alta, la cual tienes que excavar, y así sucesivamente, hasta que lleguemos a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Tenemos que perfección día tras día. Nadie es digno o de decir, no, yo es que yo no soy pecador. Todos somos pecadores. David dijo que desde que nacemos somos pecadores. De hecho, muchos textos dicen que la paga del pecado es la muerte. Morimos físicamente a causa del pecado. Todos somos pecadores. No hay ni un justo sobre la tierra, dice la Biblia. Ninguno, no hay ninguno bueno. Por más, digamos que bueno que parezca una persona, no es bueno porque dice la Biblia que es pecador. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te acercas a Dios? Que buscas el camino a la salvación, ¿sabes? Ahora, te decía, muchas veces pues pensamos y decimos, ¿por qué Dios no contesta mi oración? Pero lo que tú no sabes es que esa oración ya está siendo contestada, incluso ya obtuvo la respuesta. Y un ángel de Dios trae respuesta hacia ti. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese transcurso, según el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, se nos dice que está plagado de ángeles caídos. Ángeles caídos que tal vez parezco bocina, parezco repetidora, pero estos ángeles caídos serían los aliens, los supuestos ovnis. Dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, me lo sé hasta de memoria, fíjate, de tanto que he hablado sobre este tema. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes de maldad de este siglo. Date cuenta, toda esta categoría al final del texto acaba diciendo que se encuentran en las regiones celestes. Las regiones celestes serían el espacio, el universo, lo que la gente ha llamado como ovnis, son demonios, hermanos. Y al momento que un ángel viene con esa respuesta, se atraviesa muchas veces un principado, un ángel categóricamente poderoso de Satanás. Porque te digo, muchos dicen, no, es que Satanás no tiene poder. Satanás tiene poder hasta cierto punto, pero no hay nadie más grande que Cristo. Pero Satanás tiene poder. Eso no hay cómo evitarlo ni cómo decir que no, porque tiene poder. Transformó una vara cuando vemos en el libro de Éxodo, cuando Moisés se presenta ante Faraón, él tira su vara y por el poder de Dios se hace serpiente. Y el faraón llama a unos brujos, a unos hechiceros, y tiran su vara y por poder de Satanás también hacen lo mismo. El mismo prodigio, su vara se convierte en serpiente. Pero ¿cuál es la diferencia entre el poder de Dios y el poder de Satanás? Que la serpiente que hizo Moisés con su vara se comió a las serpientes del faraón, a las serpientes de los brujos o magos hechiceros de faraón. Date cuenta que aquí te dan a entender que el poder de Dios es más grande que sobre todas las cosas. Al momento que tú haces una oración, un ángel trae la respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nos quedamos a medias, no pedimos constantemente la petición. No importa que pasen un día, 2 días, 3 días, tienes que ser constante en la oración. La oración es muy importante, hermanos. Tenemos que ser constantes en esto. ¿Por qué? Porque esto vemos un ejemplo claro con el profeta Daniel. Cambiemos la imagen. Miren, el profeta Daniel era una persona muy importante bíblicamente. Bueno, uno de los importantes. Todos son importantes, pero Daniel obtuvo una revelación realmente impresionante, la cual fue las 70 semanas. También obtuvo revelación sobre el Apocalipsis, sobre el Anticristo, sobre la abominación desoladora. Todos esos temas, por voluntad de Dios, la obtuvo el profeta Daniel. ¿Qué es lo que pasó con Daniel? Daniel había pedido una oración a Dios, una petición, y la oración había sido llegada al cielo. Pero cuando Dios había mandado la respuesta a través de un ángel, el ángel venía descendiendo y se le atravesó un demonio. Y esto hizo que la respuesta a la oración de Daniel
tardara 21 días en llegar a la tierra. Date cuenta, un escenario totalmente impresionante donde vemos a un ángel de Dios descendiendo a la tierra, pero ¿qué es lo que pasa? Se le atraviesa un demonio y la oración tarda 21 días en llegarle a Daniel. ¿Dónde encontramos esto? Tal vez te preguntas. Vayamos al texto bíblico, hermanos. Ok. Ahí vamos, espérenme. Listo, aquí está. Dice, Daniel capítulo 10, versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Bueno, aquí es cuando el ángel se le presenta a Daniel, donde el ángel le cuenta todo lo que te estoy diciendo, que él ya, o sea, que Dios ya le había dado la respuesta, pero él al momento que venía bajando se le atravesó un demonio, el ángel. Y aquí es donde se le aparece a Daniel y le cuenta, sigamos leyendo. Ok, voy a cambiar la imagen, hermanos. Ok. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Date cuenta, el ángel al momento que vio, perdón, disculpen, Daniel al momento que vio al ángel, pues le dio un gran temor al grado de caer sobre su rostro a la tierra. O sea, imagínate esto, estaban el profeta Daniel junto con tres personas, junto con tres varones, y en eso vio una visión, pero los demás no la vieron, sino que a los demás como que les dio una especie de temor y huyeron y se escondieron. Y Daniel pudo ver esta visión y dice que no quedó fuerza en él. Y dice, se cambió mi fuerza en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Este ángel que se le apareció a Daniel está más que asegurado que sea el ángel Gabriel, aquel que se le presentó a María que anunció el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque versículos después vemos al ángel Gabriel que se le presenta a Daniel. Aquí no se menciona su nombre, pero se tiene asegurado que fue Gabriel. Gabriel, esto es lo que, digamos que ¿cómo se puede decir? La palabra correcta sería lo cataloga, lo identifica, que siempre que se aparece a un ser humano, siempre le dice, no temas. O sea, siempre se le presenta como, no temas. ¿Será que Gabriel tiene tan concentrada esa presencia de Dios? Porque todos los ángeles no causan miedo como Satanás, ellos causan temor porque son parte del Creador, son parte de Dios Todopoderoso, no se rebelaron. Cualquier demonio tiembla, ¿sabes? Porque van con el poder de Dios, van con la autorización de Dios, no con la de Satanás, que Satanás ya está vencido. Pero bueno, sigamos. Te digo, Daniel al momento que vio al ángel, pues le dio una especie de temor. Continuemos leyendo, hermanos. Ok, dice, y el ángel, bueno, aquí ya es cuando Gabriel, o bueno, el ángel toca a Daniel y le dice, Daniel, varón muy amado, escucha las palabras que te hablaré, ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Es hermoso esto, porque cuando tú, siendo pecador, porque todos somos pecadores, al momento que tú eres pecador y te humillas ante Dios, Dios escucha tu oración. Aquí es donde básicamente, pues, el ángel le cuenta a Daniel, perdón, que desde el primer día que Daniel se humilló ante Dios, fue escuchada su oración. Pero más adelante, versículos después, vemos que dice que se le atravesó un principado, un ángel poderoso, el cual digamos que lo retuvo por 21 días. ¿Y qué hizo este ángel de Dios? Tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel, al arcángel que te estoy contando, que es un guerrero de Dios. Le pidió ayuda y para que él pudiera salir de ese lugar y entregarle la respuesta a Daniel, hermanos. Ok, dice Daniel capítulo 10, versículo 13 al 21. Aquí es cuando el ángel le cuenta lo que te estoy diciendo. Dice,
Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y queda ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Bueno, aquí ya está resumido y ya te estoy contando lo que pasó, ¿sabes? Pero lo vuelvo a contar. Daniel había pedido una oración a Dios, una respuesta, y tardó hasta el lapso de 21 días para que Dios le diera la contestación, porque hubo una pelea espiritual esos 21 días, ya sea en el segundo cielo o en nuestra atmósfera, hermanos. Y Daniel siguió orando. No fue casualidad que Daniel, los 21 días que tardó esa respuesta, él seguía orando, él seguía ayunando. Date cuenta que Daniel siempre se mantuvo fiel, siempre se mantuvo en oración. No importa que pasaran 21 días, 2 días, él oraba un día y no veía respuesta. Oraba el segundo día y no veía respuesta. Oraba el tercer día y no veía respuesta. Date cuenta que tenemos que ser constantes en la oración. Muchas veces nos rendimos porque Dios, con una sola oración decimos, no, Dios ya no me quiere contestar. Ay, es que no siento a Dios. Tenemos que seguir siendo constantes como Daniel. Daniel tardó 21 días. Tal vez tú tardes menos, 12 días, 5 días, 1 año, 2 años, 3 años. Dios va a hacer el milagro, hermanos. No crean que Dios se olvida de ti. Él dice, hay un texto que se sabe todo, cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza, date cuenta. Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, que Él quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Tenemos que seguir firmes en la fe, firmes en el camino de Dios. Hoy yo te invito a que sigas insistiendo en una petición que tengas. Tal vez tú estés pidiendo hoy por algo, no conozco tu vida, pero tal vez tú lo estés haciendo por un milagro, por un problema que tengas en tu cabeza. Pero ten por seguro que si tú sigues constantemente haciendo esa oración a Dios, pidiéndoselo, perdón, Él te la va a contestar. Dice, pide a mí y yo te lo daré.